hace varios días hemos estado escuchando con mucha preocupación el temor que se tiene por parte de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Cruz de Quiché en cuanto a que han estado trayendo personas que han sido condenadas por delitos bastante fuertes. Esto significa que la persona que es trasladada, el reo que te están trasladando, o los reos que están trasladando al preventivo de nuestro municipio, es de alta peligrosidad. Esto está provocando e hizo que el día de hoy su servidor pidiera el aval de los COCODES de segundo nivel de las instituciones presentes para que el día de mañana pues yo pueda hacer una petición pública en la reunión de CODEDE, en donde le voy a solicitar al señor gobernador, en calidad de representante del presidente de la República de Guatemala, pueda hacer las gestiones a donde corresponde, de tal manera que este preventivo no pueda tener reos de alta peligrosidad. Este preventivo, el mismo nombre le dice, preventivo, aquí no pueden haber personas condenadas instaladas, entonces, pero va a tener que hacer el señor gobernador quien haga la gestión ante presidios y haga la gestión para que de acá, pues si hay alguien que esté condenado y esté acá, sea trasladado donde corresponde. ¿Se ha tenido, tiene en algún momento realizar algún cambio para que este presidio no exista dentro del área urbana? Sí, efectivamente, estamos haciendo las gestiones también para que este presidio la cárcel pueda ser construido en otro lugar fuera del área urbana de acá de la cabecera. Queremos contarles que a raíz de denuncias que han interpuesto en la Procuraduría de Derechos Humanos en la Auxiliatura del Quiché, pues nos hemos podido dar cuenta sobre las precariedades que están viviendo las personas que están detenidas, pero especialmente el edificio, que vemos que en cualquier momento puede colapsar, ya que es un edificio bastante pequeño. Les contaba yo aquí en el pleno del Comude que este edificio hace algunos años, porque yo estuve integrando esa comisión de la mujer, fue diseñado para que las mujeres quedaran ahí detenidas, porque a las mujeres había que trasladarlas a Totonicapán y a Sololá, y entonces se logró que este edificio quedara para cárcel de mujeres. Pero por disposiciones en ese tiempo de ese gobierno se quedó para los hombres. Y por eso podemos ver ahora que resulta bastante pequeño, pues porque las habitaciones, como ustedes saben, para mujeres son menos, porque hay menos, en ese tiempo había menos mujeres que estaban delinquiendo. Pero ahora sí está bastante difícil la situación ahí a lo interno del sistema penitenciario.